¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a En Positivo. Soy Paco Rodríguez y estamos en este programa que realmente vamos a aprender muchísimo. Los que vivimos en frontera tenemos esa binacionalidad o esos, a lo mejor a veces hasta problemas mentales de que dónde estoy, si en México o en Estados Unidos. Los que vivimos aquí en Calexico o los que viven en Mexicali, al momento de cruzar cambias hasta la actitud, inclusive en manejar, al lenguaje y la fórmula en que te comunicas con la gente. Hoy vamos a platicar con una psicóloga, ella es Vanessa Patrón, tiene una maestría en terapia familiar y en psicología infantil. Y vamos a hablar de, no sé si hay un trastorno hasta de personalidad o de salud mental, de la gente que vive en frontera, de la gente que a lo mejor para nosotros es normal hacer una fila de 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas para cruzar Estados Unidos y llegar a las fiestas de México y llevar nuestras formas de acá de Estados Unidos y que a veces no son tan entendidas. ¿Cómo es eso de ser ni de aquí ni de allá? Hoy lo vamos a platicar, así que quédese con nosotros. Créame que va a ser un programa de mucho aprendizaje y por supuesto este episodio me gustaría que lo compartiera con la gente que no es de la frontera y que a veces vienen acá a estas áreas y se sorprenden de ver un muro y que dicen, ¿a poco de aquel lado este es Estados Unidos? Y tan cerquita que está de México, no se imaginan esa forma y esa cultura en la cual nos estamos desarrollando. Te invito a algo, comunícate con nosotros, 760-222-1090, por si tienes alguna pregunta, algún comentario o quieres sugerirnos algún invitado que pueda sentarse aquí con nosotros en este programa de En Positivo. Así que quédate con nosotros, regresamos rapidísimo aquí a En Positivo. La mejor calidad en carne, junto con el mejor sazón, preparados a la perfección. Quesadillas, tacos y más. Ven con tu familia y sacea tu apetito con lo mejor. Solo aquí, en Asadero El Chava de Villafontana. El mejor taco. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main. No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. Qué bueno que continúan con nosotros en este episodio de En Positivo y vamos a hablar sobre un tema muy importante que vivimos la gente que vivimos en frontera, que es ni de aquí ni de allá. Ya nuestro lenguaje, yo que no sé mucho inglés, ya hasta a veces me cruzo los cables. Y está con nosotros para hablar del tema psicológico. Ella es Vanessa Patrón, psicóloga, ya le comenté, que es una maestría en terapia familiar y en psicología infantil. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a En Positivo. Hola Paco, muy buenas noches ya. Estamos aquí muy contentos de la invitación y así como tú bien dices, pues ni de aquí ni de allá, ¿no? Como la India María, así andamos. Empiezo por ti. ¿Naciste en dónde? Yo nací en Brole, California. Entonces aquí unos cuantos minutitos, sin embargo yo crecí en Mexicali, entonces aquí al lado del charco es donde yo crecí hasta los 15, 16 años. Estuve desde la primaria hasta la secundaria cruzando todos los días, desde con moto, carro y así. Oh, caray. Casi en lancha. Sí, y esa es la intención porque tenías que llegar a ciertos horarios y tus papás trabajaban, me imagino, acá de este lado. Sí, mi papá siempre trabajó aquí en California, en Calexico.
en el centro y pues yo iba a la escuela aquí, vivía en Mexicali, entonces el transporte era todos los días cruzar, hacer 1, 2, incluso 3 horas de fila. Sí, y bueno, la gente que tal vez nos esté viendo fuera de la frontera, este programa se transmite a través de todas las redes sociales. De hecho, síganos en todas las redes sociales como Paco Rodríguez en Positivo y en el canal de YouTube. Suscríbase para que pueda ver este y muchos episodios más. Vanessa, y creo que la razón de uno vivir en frontera, para uno que está acá, se nos hace bonito. Inclusive yo no le alcanzo a ver alguna desventaja, pero ¿cómo nos impacta a la persona, nuestra personalidad inclusive, o inclusive nuestra salud mental? ¿Impacta de alguna manera? Claro, cuando tú vives en frontera, no solamente estás en medio de un ambiente, estás en medio de 2 ambientes, ¿no? Son 2 culturas totalmente diferentes, es una forma de vivir totalmente distinta y al mismo tiempo muchas veces incluso personas se sienten que no pertenecen a un lugar, que no pertenecen incluso al otro lugar porque sus amigos hablan totalmente español, pero en el otro lado hablan totalmente inglés y pues ahí se viene los modismos, ¿no? Como el Spanglish y que mezclas diferentes términos. Y el término pocho, ¿no? Que tal vez mucha gente no lo alcanza a ubicar, pero a veces suena hasta peyorativo. O sea, la gente cuando a veces va a México, en este caso a Mexicali, cruzando la frontera de Caléxico, de donde estamos, la gente dice, ahí vienen los pochos. Sí, así es. ¿Es como peyorativo o...? Podríamos decir que aquí en esta pues, lado de la frontera donde vivimos, tenemos diferentes formas de describir a las personas en esta región, ¿no? Pochos, tenemos los chicanos, ¿no? Pero también tenemos como estos gringos. Entonces, lo hago así porque pues al fin de cuentas somos mexicanos, pero también tenemos estas raíces y costumbres americanas, ¿no? Entonces, quieras o no, te está afectando en tu identidad como persona también. A ver, ayúdame a descifrar esto, ojalá y nos podamos encontrar ese hilito para poder comprender por qué cambia tanto la mentalidad inclusive de alguien que vive en Mexicali y cruza el Valle Imperial en California. Es decir, de un estado o de un país a otro país. Acá hasta nos enderezamos para manejar, Vanessa. ¿Por qué sucede eso? Fíjate, bueno, las leyes son totalmente diferentes aquí en Caléxico, bueno, en California, ¿no? Ajá. Entonces, una persona que está acostumbrada a manejar de una forma en Mexicali, al cruzar, dice, híjole, aquí ya no va a tener que soltar 50 baros. Pero ¿cómo se hace ese switch tan rápido? Porque allá, lo digo con mucho respeto, a mí me ha pasado que a veces vemos el semáforo en amarillo y le aplastas más. Y rápido le pisas. Acá ves en amarillo y sí, frenas. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos para...? Bueno, aquí vemos que existe también una dualidad, ¿no? Entonces, parte del ser humano tiene la forma o la capacidad de la adaptación. Entonces, pero tan rápido, o sea... es instantáneo. Porque vienes en la fila y a veces vienes pitándole al de enfrente porque se detuvo poquito ahorita ya con el celular todos nos entretenemos y ya vienes acelerado y te paras frente al migra, que ahí es un término que queremos entender, te portas muy bien. Ah, no, sí, te salen los modales, ¿no? Porque entiendes y comprendes que en este lado de la frontera va a haber también consecuencias distintas a las que tal vez tú presientes que de donde tú vienes no lo hay lo hay, claro, pero no son reforzadas, ¿no? Entonces, como decía, tu identidad se ve split, o sea, igual ahorita lo estoy diciendo yo, ya soy pocha, pero básicamente estás viviendo 2 vidas, ¿no? Entonces es parte de tu identidad. Sin embargo, en positivo podemos ver que también es algo positivo. Porque, a ver, dame 3 cositas positivas que puedas ver, Vanessa. Yo te puedo decir, número 1, tienes la oportunidad de conocer ciudades tan preciosas como San Diego, Los Ángeles. Puedes visitar incluso aquí cerquita Arizona, ¿no? O sea, tienes la oportunidad también de conocer, de expandir, ¿no? Culturalmente hablando. Sí, claro. Entonces, eso es una. Número 2, también tienes más oportunidad laboral, profesionalmente. O sea, económicamente. Claro, y yo trabajo aquí en California, pero también yo tengo mi consultorio en Mexicali, Pequeño Comercial. Estamos ahí. Sí, claro, ¿no? Estamos ahí en Live Grupo Médico en Plaza 686. Ahí es donde está mi consultorio. Entonces, pues ya saben, ¿no? Para que me sigan también en redes sociales. ¿Cómo son? Psicóloga Vanessa Patrón en Instagram y en Facebook. Perfecto. Entonces, eso es otra
Te ventaja. pregunto algo, digo, tú que estás que ya lo vives realmente. ¿Por qué trabajar en Mexicali si la economía en Estados Unidos es mejor? Que es un punto donde mucha gente que migra de los estados del sur de la República, Sí. inclusive del sureste, su sueño americano es cruzar allá. Ah, no, tú decides trabajar yo, en México. Contreras, no, pero sí. Mira, para mí lo importante es impactar la comunidad. Ok. Y en Mexicali y en sus alrededores hay mucha necesidad. Y muchas personas de aquí del Valle Imperial incluso también cruzan a recibir estos servicios del otro lado del charco, en Mexicali, Ajá. por la economía, ¿no? Sí, porque es más barato, ¿no? Claro, y en este lado, todo lo de la salud mental, pues tiene que ver con, no sé, aseguranzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que, en mi opinión, creo que es muy bueno también tener esa facilidad. Oye, Vanessa, y la gente se va a reír, sobre todo la gente que no vive en frontera. Hay gente, yo conozco gente, y espero que me esté viendo mi compadre René, cruza a Caléxico Ajá. por las hamburguesas. Y como que mentalmente, no sé si ya estemos tan afectados de la mente, que decimos que están más buenas en California. Cambia el sabor. Ah, tú también. Cambia el sabor. Definitivamente, cuando tú estás aquí, dices, se me antojan unos tacos del Jack, ¿no? Y la gente cruza de Caléxico para comer tacos a Mexicali. Esa es la otra parte. Cuando dice uno, no, Claro. para tacos hay que Sí. irse para allá. Pero ¿por qué no sucede eso, Vanessa? ¿Hay una explicación psicológica? ¿Tú crees experta en la mente y que nos ayudas a poder entender esto? ¿Sucede algo o qué es lo que nos pasa a los fronterizos? Porque para la gente que vive a lo mejor más al norte de Sí. Estados Unidos, pues no tienen esos pensamientos, ¿no? Añoran, Claro. pero no lo tienen. Tienes tanta facilidad, tienes tanto alcance y lo ves tan próximo, lo ves tan cercano que tienes la oportunidad de hacerlo y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no me avento 2 horas de fila, no? Y puedo agarrar mi Jumbo Jack y mis tacos. Entonces, al fin de cuentas, el ser humano también se adapta, se acostumbra y parte de eso es, hago mis 2 horas de fila, ¿no? Entonces, tiene ventajas. Y la gente se mentaliza, por ejemplo, un fin de semana para cruzar a Estados Unidos te puedes aventar hasta 2 o 3 horas. Un sabadito, te das cuenta de cómo Fácil. la fila está larguísima. Y dices tú, le sacas cuentas, 2 horas mínimo ahí. Pero la gente viene feliz platicando porque traen un objetivo. En el tema económico, pudiera ser benéfico también porque hay cosas más económicas, o uno piensa eso, ¿no? Hablando de los pequeños y regresando al tema de la salud mental, que tú eres experta en eso, Vanessa, ¿cómo ayudarles o les afecta o no les afecta? ¿Qué piensas Sí, tú? mira, qué buen punto, Paco, porque en la infancia y en la adolescencia es cuando se va creando, se va identificando este autoestima y esta seguridad en el niño y el adolescente. Entonces, para mí es importante como profesional de la salud mental invitar a los padres, invitar a aquellos incluso docentes que trabajan con estos niños que cruzan a diario, que están haciendo incluso horas largas de fila, que tengan también esta empatía con ellos. Porque muchas veces tenemos la idea errónea de que vienen aquí y están robando un asiento de un niño que vive aquí en California. Entonces, es muy importante que hagamos que el niño se sienta cómodo en su ambiente, que el niño se sienta seguro incluso de donde él está y que de esta manera el niño no pierda esa identidad incluso, sus raíces, su cultura, lo que él o ella es. Y tocas un punto importante porque, digo, los maestros tienen mucho que ver en la formación y dicen que infancia es destino también. Y los papás, por supuesto, ¿no? Pero uno como papá a veces, yo no viví eso. Yo estudié toda mi vida en Mexicali y tal vez los niños que vienen de Mexicali hacia acá, que no manejan bien el lenguaje del inglés y también pueden ser afectados en alguna parte. ¿Qué decirles a esos niños o a esos papás inclusive que puedan estar viviendo eso? Claro, es importante, número 1, validar la emoción del niño o del adolescente. Cuando tú observes a tu hijo, a tu hija que está presentando estos síntomas, por ejemplo, de aislamiento, estos síntomas de retraimiento, en donde también no quiere ya participar en actividades extracurriculares o incluso de familia. No quiero ir, o sea, Exacto, ya no quiero ir a la escuela, mamá, simplemente me duele mi pancita. Ojo, papás, ese dolor de pancita también sí es válido. Y no es porque le cayeron mal los taquis, es porque tiene ansiedad, porque tiene preocupación
híjole. Hay una emoción que le está afectando. Sí, cuando llegue a la escuela me van a estar enfadando porque no hablo bien el inglés. O porque tal vez no sé hablar como ellos lo hablan o lo escriben, ¿no? Oye, Vanessa, nos vamos a ventanear mi esposa y yo, pero, y bueno, a lo mejor la gente de producción también, porque tiene hijos también adolescentes. Uno como papá, a veces, o nosotros le exigíamos a nuestras pequeñas, o hablas inglés o hablas español. ¿Es correcto hacer eso? Uno que vive aquí en frontera, ¿no? Porque a lo mejor si vives allá en Nueva York, pues lógicamente hablas inglés, ¿no? Claro. Por allá está más complicado. Pero es hacer esa petición a los pequeños. Definitivamente cuando un adulto escucha a un niño hablar pocho o escuchas incluso a tu adolescente ya incluso cantar canciones y ya se le olvidan las palabras en español, dices, caray, ¿dónde está mi identidad? Porque como padres también nos vemos reflejados y nos cala y dice, hey, yo soy mexicano, yo te crié así. Entonces, es importante que tengamos esta comprensión hacia ellos, porque como bien dices, Paco, tal vez no es tu realidad, no fue tu realidad cuando eras un niño, pero esa es la realidad de ellos. Entonces, más que regañar o incluso avergonzarlos enfrente de las personas, es importante tal vez hablar con ellos, ¿no? De la importancia, claro, de ser bilingüe, porque eso como más positivo, en positivo. Entonces, como para dejarles saber a los niños que por lo que le dices tú es la importancia de más adelante cuando esté buscando un trabajo, de poder expresar en español, pero también poder expresarse en inglés, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Y es una herramienta necesaria, inclusive el ser bilingüe, o sea, o tener 3 lenguajes. Sí. Y bueno, creo que hemos cometido errores con cada papá, no aprendemos siendo papás, ¿no? Pero en este caso, cuando vamos y visitamos a la familia en Mexicali, y de pronto las niñas o nuestras niñas, pongo el ejemplo porque es lo que vivimos, sí, están hablando inglés frente a gente que no habla inglés. ¿Qué hacer en esos casos? No me lo contestes ahorita. Ahorita regresando vamos a seguir platicando con la psicóloga Vanessa Patrón sobre esta dualidad que uno vive. Mire, yo que nací en Mexicali, en Baja California, y que vivo en Estados Unidos, me ha costado trabajo porque a veces llego a lugares, que es una parte que me voy a desahogar también con la psicóloga, y de pronto te hablan en inglés nada más. Y mi inglés es muy básico y empieza ahí el trauma mental de que qué hago, qué digo, lo estoy diciendo correctamente o no. De eso estaremos platicando aquí en En Positivo. Le pido un favor, síganos en redes sociales, búsquenos como Paco Rodríguez en Positivo, tanto en Facebook, Instagram, canal de YouTube y en el TikTok. Ahí andamos también, por supuesto. Y lo importante que haya esa comunicación, mande su mensaje 760-222-1090. Regresando, te vamos a hablar sobre cómo podemos tener un lenguaje que sea positivo al hablar con las autoridades, no nada más acá en California, sino también en Baja California o en México, porque ahorita platicábamos de cómo nos cuadramos al llegar a Estados Unidos, porque allá no. De eso regresando, vamos a platicar con la psicóloga Vanessa Patrón. La mejor calidad en carne, junto con el mejor sazón, preparados a la perfección. Quesadillas, tacos y más. Ven con tu familia y sacea tu apetito con lo mejor. Solo aquí, en Asadero El Chava de Villafontana. El mejor taco. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main. Cerca de las... No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa.
Ya estamos de regreso aquí en Positivo. Muchísimas gracias por sus mensajes. 760-222-1090. Síganos en el canal de YouTube. Búsquenos como Paco Rodríguez en Positivo. Si se ha aprendido algún episodio, ahí los puede encontrar. Paco Rodríguez en Positivo en todas las redes sociales, pero en particular suscríbase al canal de YouTube. Vanessa, antes de irme al corte, te preguntaba si he cometido errores como papá al decirle a mis pequeñas que hablen en español cuando vamos a México, cuando vamos a Mexicali, sobre todo con la familia que no habla inglés. Sí, esta es una situación muy común. Es común, ¿no? Es muy común. O sea, no soy el único. No, a muchos nos pasó también y les sigue pasando a las personas, ¿no? Aquí, Paco, es muy importante, claro, dejarles saber a los pequeños que por respeto, por la empatía hacia los demás, es importante dirigirnos a ellos en un idioma que ellos lo comprendan, ¿no? Pero más que un regaño, es una forma de dejarles saber que lo que ellas están haciendo, claro, estás hablando inglés porque a ti se te facilita, no es algo negativo, pero más bien es por respeto para que los demás puedan comprender lo que estás diciendo. Y porque mucha gente lo interpreta como que, ay, qué creído, o sea, si andas sí, acá sí. porque hablas, y a veces es pues sin intención de ofender a Claro. alguien ni de causarle alguna emoción a alguien, sino Claro. es su naturaleza. Y parte de esto es, como hablábamos, su perspectiva. Si yo me he criado en Calexico, California, escuchando las noticias, los programas, las caricaturas en inglés, en la escuela en inglés, entonces yo también ya estoy siendo parte de esa burbuja y ese ambiente, ¿no? Entonces yo aprendo que el comunicarme en inglés es parte de mi identidad. Y hablando de identidad, Vanessa, ¿se llega a perder? O sea, uno como individuo, como persona, de pronto te encuentras en ese mundo dual de ir y venir. Sí, claro. ¿Podemos llegar a perderla? Y te comparto algo muy personal. Yo toda mi vida estudié aquí en Calexico. Ajá. Sin embargo, yo cruzaba, como había mencionado, todos los días a Mexicali. Mis amigos en Mexicali se burlaban porque a veces se me olvidaban las palabras y no sabía ni qué significaba y a veces se me olvidaba, pero ellos pensaban que estaba jugando, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil el expresar. Ahora, yo ya termino mi licenciatura en Mexicali y empiezo a darme cuenta que, la educación es totalmente diferente. Ahora tengo que traducirlo el inglés al español. Y ahora mis maestros pues me decían, mija, no hablas bien el español. Entonces, cuando acá en el trabajo me decían, mija, tu inglés no está mucho, entonces digo, pues ni de aquí ni de allá. Soy como la India María. Sí, y luego alcanzas a escuchar términos que, por ejemplo, hay una frase que a mí me impactaba tanto que mi niña lo decía. Decían, ¿so qué? O sea, ¿entonces qué? Y uno decía, ¿cómo puede ser? O sea, que tan en corto el lenguaje, una palabra y otra, una en inglés y otra en español. ¿Como por what? ¿Por qué sucede eso? O sea, Nuestro cerebro está desarrollándose de una manera totalmente diferente a la de una persona que vive en Veracruz, a una persona que vive en Nueva York. ¿Por qué? Porque estamos constantemente sumergidos en alrededor de estímulos. O sea, todos estos estímulos los cachamos en inglés y lo percibimos también en español. Constantemente, imagínense, traducir tu vocabulario, traducir el comportamiento de las personas e incluso, por ejemplo, los mexicanos aquí al ladito de Mexicali, pues también adoptan tradiciones estadounidenses como Thanksgiving, Acción de Gracias, el pavo. Se ponen buenas las fiestas cuando vienen de allá Muy para acá los buenas, familiares, sí, ¿no? claro. Acá a Calexico, al Valle Imperial. Ahorita nos vamos a esa parte, pero tú lo comentas de manera personal, pero ¿qué decirle a la gente que actualmente lo está viviendo en el tema laboral? Que de pronto, oye, o me hablas en inglés o en español, o ¿por qué mezclas tanto? Imagínate que eres maestro y estás con esas situaciones. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Cómo lograr tener ese autocontrol o cómo se le hace en esa parte? Mira, más que el autocontrol, creo que es importante el darnos cuenta la importancia de seguir preparándonos. Para mí fue muy importante seguir preparándome, tomar clases de español, gramática, etcétera, etcétera. ¿Ah, sí? Claro. Es importante las tutorías. Si eres estudiante y me miras,
es importante también prepararte, por ejemplo, cuando trabajas aquí en Estados Unidos y eres parte de la educación, ¿no? Porque también tú quieres dar una buena, pues, instrucción a tus estudiantes. Entonces, para eso hay que prepararnos. También hay que trabajar en tu autoestima. O sea, parte de esto... Todo eso, psicóloga. Ay, claro. Dios santo. La autoestima es cuánto te quieres tú, ¿no? Autoestima. Cuánto te valoras y cuánto aprecias lo que tú eres. Entonces, parte de esto es aceptarte tal y como eres. Vives en la frontera, estás percibiendo, como había dicho, tantos estímulos en 2 lenguajes. Y más que una desventaja, hay que verlo también como algo positivo, ¿no? Algo bueno, algo que te está enriqueciendo y algo que te está preparando, porque eso es muy importante. Sí, y creo que, no sé si la gran mayoría, pero la gente que viene para acá, pues el que viene de Mexicali, el idioma inglés, sobre todo la edad que yo tengo de 50 y más, pues no es su lenguaje materna, sino que lo están aprendiendo y lo están tratando de aplicar acá. Y a mí me pasa que de pronto llego a algún lugar y me hablan en inglés y hasta yo le digo, hablen más despacito, more slow, para poder entender. Mi cerebro ahí no está trabajando como uno que nació acá en Estados Unidos, ¿verdad? A esa gente, ¿qué le decimos, Vanessa? ¿Cómo no desesperarnos? Porque yo hasta me siento ansioso, que digo, ¿cómo le hago para comunicarme? Sí, y gracias por mencionar esto, porque va de ambas partes. La empatía va de ambas partes, Paco. O algún joven me está viendo, creo que es importante tener empatía hacia tus padres, hacia aquellas personas que tal vez no crecieron como tú, que su entorno, que el ambiente, que su cultura es totalmente diferente a la tuya. Ellos están queriendo adaptar a la tuya, pero hay que ser pacientes con ellos también. Sí, porque de pronto los hijos corrigen. Sí. A uno como papá, es que papá así no se dice, y a veces lo hacen sin pensar y inconscientemente de manera pública, ¿no? Entonces, también uno como papá dice, ay, caray, no lo hice correctamente, y empiezas a decir, mejor, ¿para qué hablo? Trato de hablar en inglés si no lo hablo bien. Esas cosas son las que vivimos la gente de acá de frontera. Los que nos están viendo fuera de aquí, a lo mejor dicen, qué exagerados, pero créanme que se siente impotencia. Voy a poner ese término y ahorita me puedes ayudar en esto. Cuando llegas y te paras frente a un mostrador y de pronto, lo digo con mucho respeto, te topas con alguien que no es de Estados Unidos, sino que viene de Corea o que viene de China, y su inglés tampoco no es tan bueno como el tuyo, y no alcanzas a tener un diálogo y te sientes impotente. ¿Cómo manejar esa emoción de que no te puedes comunicar? Sí, y más cuando tenemos a ciudades como San Diego, que está muy cerca, y ahí vemos más diversidad cultural, ¿no? Sí. Aquí es importante también tener en claro que ellos también son migrantes. Okay. Entonces, tienes esta forma como de complicidad, ¿no? El ser empático con él, porque él también o ella se está expresando de la forma en que él o ella ha aprendido. Me imagino que él también lo va a sentir contigo. Y si no lo siente, entonces también tú estar consciente de que, bueno, no es algo personal, tal vez pues sí lo hablé un poquito chistoso, y no tomarlo tan personal tampoco. Bueno, vamos al tema de la familia. Ahorita poníamos el ejemplo, y lo comentaste por acá, Vanessa, del tema. A lo mejor no nada más del área de California, sino gente de más arriba, ¿no? De otros estados, y vienen a California con la familia, y de pronto aquí en la frontera se junta la gente que viene de Washington con los de aquí de California, alguien que viene de Arizona, y viene la gente de Baja California. Y ahí, ¿qué hacemos? Porque uno habla que pudieran ser unas palabras hasta ofensivas, pero los pueda tomar cuando realmente no son. Y acá usamos mucho el albur en México, y en Estados Unidos no tanto. ¿Cómo hacerle para tener una armonía en esa situación, Vanessa? ¿Cómo se podría lograr? Mira, aquí creo que es importante el darnos cuenta, nuevamente, las culturas se unen. Entonces, cada cultura tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces, uno como mexicano, pues, es más argüendero y quiere el party. Y sube al radio. Sí, sube al radio y hablamos como que tenemos un micrófono ahí instalado. Ajá. Y pues ahí vienen los familiares de Washington y ellos un poquito más tranquilones, vamos a suponer. Y la fiesta se acaba a las 10 de la noche y adiós. Termina a las 9 de la noche, entonces ya nos quieren correr. Y queremos seguirle. Pero aquí es convivir en paz, ¿no? Ese es el propósito de...
Si no se está llevando la fiesta en paz, ahí es donde también tenemos que darnos cuenta de la diferencia que es de choque de cultura, ¿no? Eso es algo que se va a dar, que muchas veces no podríamos saber si va a pasar, pero otras veces sí sucede. Y no tendría por qué ser negativo, ¿no? No, Hay para nada. que tratar de entender que piensa diferente a ti y que inclusive se expresa diferente, porque hay gente que hasta le molesta. Es que el tono de allá es así como más hasta gritadón. Y hay gente que viene del sur y es más cantadito. Entonces hay que entender esa parte. El tema de autoridad. El tema de autoridad, porque en México sí creo que todavía los papás son un poquito más, con mano un poquito más dura que los que ya vivimos de este lado. Como, no sé si tengamos miedo, ¿no? Pero el tema de autoridad en las familias, no sé si acá sea más condescendiente. ¿Y por qué, Vanessa? Ahí entramos a los estilos de crianza, ¿no? Y yo creo en otro episodio podemos hablar más del estilos de crianza, que es muy interesante, por cierto. Sin embargo, ahorita, Paco, adentrándonos a este tema de la biculturalidad, creo que podríamos decir que en Estados Unidos hay más libertad, ¿no? Las familias pueden ser más liberales, tal vez los límites no son tan rígidos, pero la cultura, como cultura mexicana, latinoamericana, podemos ver que los padres tienen más autoridad, que se dirigen a sus hijos con más confianza, entonces eso les permite expresarse con ellos de una manera también más rígida, ¿no? Ahí podemos ver dos estilos de crianza muy diferentes. Sin embargo, en cada cultura podemos ver que hay pros y contras, ¿no? Y hay pros porque también podemos ver aquí en este lado del charco, en Calexico, en Brol, el centro, etcétera, podemos ver también que pues creen o quieren saber que los hijos están haciendo, o sea, confían más en ellos, ¿no? Como que les dan más libertad y más autonomía a sus hijos también. Vanessa, hablábamos hace un rato sobre la identidad de los adultos, de los individuos. Nosotros como papás, ¿cómo podemos fortalecer la identidad de ese niño que es binacional? Que va y viene, que va con la abuela y la abuela le hace una sopita que le gusta tanto y de pronto llega acá a casa y esa sopita no se la pueden hacer. Y esa identidad que a lo mejor uno como padre quisiera que fuera fuerte y que fuera con ciertos valores. ¿Cómo hacerle en esta situación? Aquí es importante que como padres tengamos conciencia de que ellos van a pensar distinto a nosotros, como habíamos mencionado, ¿no? La generación es totalmente distinta. Vivimos en años en donde ya todo es rápido, ya es instantáneo. Entonces, para los niños, para los adolescentes, les cuesta trabajo también ser pacientes y les cuesta trabajo el autocontrol y la tolerancia a la frustración. Entonces, los padres sí les recomendaría que tengan este tiempo para hablar con ellos y explicarles, ¿no? De los pros, de los contras de vivir en la frontera, de incluso animarlos a continuar preparándose, celebrar Thanksgiving, pero también celebrar la independencia mexicana, ¿no? O sea, el cultivar todas estas bellas tradiciones que tenemos. Híjole, y luego una situación que se vive uno como mexicano o como gente que nació en México. Quisiera que tus hijos que nacieron acá se aprendieran, fíjate hasta dónde llega nuestra mentalidad e identidad de mexicano, que se aprendieran el himno de México. Ah, claro. ¿Verdad? Uno como papá quisiera eso. ¿Qué cuando no sucede? ¿Qué cuando te dicen, papá, pues es que yo tengo Porque tiene que ver también con muchas veces como padres queremos insistir en algo, pero en los niños, pero es más bien por nosotros, porque nosotros queremos, porque así es como yo crecí, ¿no? Entonces hay que indagar un poquito más, hacer una introspección, ¿no? En cada uno para saber si en realidad esto sí es necesario, ¿no? Que se aprendan el himno nacional o es algo como más por mi ego, por lo que yo soy raíz y sangre mexicana, ¿no? Entonces es importante esto también. Híjole, y luego ya esto lo vamos a platicar al regresar con la psicóloga Vanessa Patrón, cuando llegan los juegos de la selección de fútbol, que aquí está Alex de Mosqueda en producción, que es futbolero también igual que yo, y que juega México contra Estados Unidos. Yo sé que se vive a nivel país, pero en la frontera, cuando uno que viene de México y tus hijos ya nacieron en Estados Unidos,
cómo manejar todo eso. Al regresar lo platicamos con la psicóloga Vanessa Patrón. La mejor calidad en carne, junto con el mejor sazón, preparados a la perfección. Quesadillas, tacos y más. Ven con tu familia y sacea tu apetito con lo mejor. Solo aquí, en Asadero El Chava de Villafontana. El mejor taco. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main. Cerca de las... No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Positivo. Te recuerdo las redes sociales. Búscanos en todas las redes sociales como Paco Rodríguez en Positivo. Y antes de irnos al corte, le preguntaba a Vanessa Patrón el tema del fútbol. México es futbolero. En Estados Unidos yo creo que está tomando un lugar importante. Pero ¿cómo hacerle en esa parte también? Porque también, inclusive en los adultos y en los niños, uno quisiera que ponte la camiseta de México. ¿Cómo les afecta a los niños el tener... nosotros como padres imponerle esa, inclusive ponerse la camiseta de un país en el que no nacieron, Vanessa? Bueno, aquí el fútbol es algo, es un deporte que debería de traer a la familia, ¿no? Unida, ¿no? Okay. Y sin embargo, tenemos como estos pleitos de que no, pero ¿por qué te pusiste esa camisa, esta playera, etcétera, etcétera? Pero también es invitar al niño esta independencia, que él pueda también o ella pueda escoger qué equipo le quiere ir, ¿no? Muchas veces duele. Claro, y muchas veces como padres queremos insistir nuevamente en... ¿Les puede afectar de alguna manera, Vanessa, eso? Claro, porque entonces se confunden. Y existe esta confusión de ¿por qué mi papá me está constantemente diciendo que yo haga esto, que me ponga esta playera? Que grite o que que haga grite porra. gol y que metió gol, pero yo le voy a Estados Unidos, yo le voy al blanco, ¿no? Tal vez yo no sé, pero mi color favorito es el blanco y le quiero ir a ese o le quiero ir al verde. Entonces, muchas veces como padres tenemos que nuevamente detenernos y preguntarnos, ¿esto es algo, es un capricho mío? ¿Es algo que yo necesito sanar o es algo que ¿qué está pasando? Hay un término que a lo mejor uno como adulto, que ya tengo más de 50 añitos, lo vemos como exagerado. El tema de que a los niños no les podemos ya decir nada, ni no sé, causarles alguna emoción que pueda ser dañina para ellos. Estamos hasta asustados los papás, ¿ok? Y me comentan que hay un término para la gente que trae esa dualidad de vivir en dos nacionalidades, o no sé, tú me lo explicas un poquito más, que es el síndrome de Ulises. ¿Qué es esto y cómo puede ser o puede afectar la salud mental de nosotros, los fronterizos, o de los pequeños también inclusive? Sí, claro. En el año 2002, un psiquiatra español le dio a este cuadro psicológico como el nombre síndrome de Ulises, en donde es un cuadro psicológico que vemos a una persona en donde está surgiendo síntomas de estrés, de ansiedad y de preocupación continua. Okay. Sin embargo, es diferente al duelo migratorio. Entonces, aquí, caray, ¿así es un término así? Claro. Duelo migratorio. Exacto. Apúntelo, oiga, duelo migratorio es lo que a lo mejor uno vive. A ver. ¿Sí? Y muchas veces estamos
queriendo regresar hacia nuestras raíces y estamos teniendo este duelo de ya no estar ahí, de ya no cumplir tal vez con algunas otras expectativas que incluso nuestros padres tenían y sentimos incluso que estamos traicionando, ¿no? Pero bueno, regresando al síndrome de Ulises, es importante que como ser humano que está viviendo ya aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar que hayas dejado tu país o tu ciudad, que puedas decir, ok, que puedas preguntarte, este momento es crucial, esta etapa que estoy viviendo me estoy sintiendo así por la etapa que estoy viviendo, o si vamos hacia otros síntomas, puede llegar a también causar depresión por sentirte solo, ¿no? Por sentir verdad? Soledad, claro. Ah, caray, me simbra un poquito porque ahorita lamentablemente la pandemia, lo que vivimos los seres humanos, pues a lo mejor puso a flor de piel las emociones y que bueno, mucha gente los pudimos expresar de diferente manera, pero el término de depresión no se me hace fuerte para esta situación. ¿Sí se vive? Claro, y mucho más cuando has dejado familias atrás, porque muchas veces, si me ves en casa, tal vez tú añoraste el sueño americano, el famoso sueño americano, y tus familiares no pudieron venir hacia este lugar. Entonces tenemos esta sensación de me siento solo, ya no quiero hacer actividades. A ver, vaya apuntando porque son como signos que puede tener uno. Claro, sí, y son síntomas, A ¿no? lo mejor lo tengo yo. A ver, ¿qué más? Pues vamos me siento solo. A referirte. Ok. Sí, o sea, me siento solo, no tengo ganas de hacer actividades que tal vez antes quería hacer. Tal vez me está afectando el no encontrar trabajo, porque recordemos, cuando estás llegando a un nuevo lugar, es difícil. No es fácil. Es difícil. Entonces, empiezas a sentir esta soledad, no hay esta red de apoyo, que de hecho el contar con una red de apoyo, eso te ayuda. Eso es algo que que es importante buscar. Por ejemplo, los niños que cruzaron, fue mediático, niños que cruzaron solos a Estados Unidos, esos niños traen una situación que alguien tendría que estar cuidando, ¿no? De cuestión de emociones, los niños que se quedaron en Estados Unidos y a sus papás los repatriaron a México o a otros países de Latinoamérica, ellos están viviendo una situación de ese tipo. Claro. ¿Qué se hace en esos casos, Vanessa? Y aquí es muy importante el contar con esta ayuda psicológica, contar con algún profesional de la salud mental para poder tratar estos síntomas, porque podemos llegar a sentir estos síntomas, pero tal vez es algo momentáneo, es algo en una etapa, ¿no? Y cuando encuentras el trabajo o cuando encuentras amiguitos, por ejemplo, los niños que ya empiezan a socializar más, tal vez ya se sienten mejor. Pero si continúan y persisten estos síntomas, es importante contar con un profesional. ¿Y si vives esto de pequeño, puede permear, puede tener una secuela ya de adulto? Claro, si no se trata adecuadamente. Oye, pues qué caray. Entonces, la gente que cruzó de México a Estados Unidos de pequeño, tal vez no se ha dado cuenta que puede estar viviendo ese síndrome de Ulises o algo similar. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Acercarse con ustedes? Claro, es importante el darnos cuenta de estos síntomas. Es importante el escuchar también nuestras emociones y darnos cuenta que sí nos está afectando, porque muchas veces queremos poner todo bajo el tapetito, ¿no? Y no ver más allá. Tal vez el no sentir que pertenezco, el tal vez sentir que pues hay bullying a los niños, adolescentes, pues eso sí me está afectando en mi día a día. Y bueno, la gente que a veces cruza sola, que dejó a su familia, no sé, en Michoacán, en Guanajuato, y que se viene el padre de familia a buscar el sueño americano, y su sueño es después traerse a su familia. ¿Qué pasa cuando no se logra? ¿Y qué pasa en esas noches que llega solo a ese departamento que a veces apenas si le alcanza para rentarlo? ¿Qué pasa en esas situaciones? O sea, uno que a lo mejor vive más cómodamente no lo alcanza a visualizar, pero me imagino que es traumático. Definitivamente lo es, Paco, porque tienes expectativas. O sea, llegas a un lugar con expectativas y has hecho promesas a tu familia que vas a alcanzar ciertas metas y incluso esas metas
poder traerlos a Estados Unidos, y cuando no se ve cumplido, entonces como ser humano incluso, y más para los hombres, es como de yo soy el hombre del hogar, yo soy la cabeza del hogar, el proveedor. Entonces, pues aquí vemos también otro lado de la moneda, ¿no? En cómo a los hombres les afecta todo lo de las emociones más que a una mujer porque no lo expresan. Y muchas veces estas personas que vienen de otros lados de la República se sienten solos y sienten que no saben a dónde ir, incluso no se atreven a pedir ayuda, ¿verdad? Es un síndrome de Ulises, el cual nuevamente es un cuadro psicológico, no es un trastorno psiquiátrico. No requieres de medicamento como tal. Uh-huh. Y bueno, la gente que ya lo puedan identificar, ahí están los pasos. Digo, en primer lugar sería que si ya lo identificaste, te acerques con un profesional. Uh-huh. Pero la realidad es que la gente no se quiere. A veces ese tipo de personas como hombre dicen, no, ¿yo para qué? ¿Cómo me voy a sentir vulnerable más frente a alguien diciéndole que me siento solo? Uh-huh. ¿Qué decirle a esa gente, Vanessa? Porque mire, le platico algo, yo tomo terapia, así que la mayoría de la gente que conozco, también amigos, toman terapia. Uh-huh. Y rejuvenece, se da de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a esa gente que a lo mejor vienen de Michoacán y que tienen otra cultura de más machismo o de otros pensamientos? ¿Cómo hacerles que sí se acerquen? Mira, si eres hombre, si eres mujer, eres ser humano. El ser humano tiene emociones por igual. Y Paco, el decir me rejuvenece, me encantó ese término que usaste, porque al fin de cuentas sí te rejuvenece. ¿Y por qué? Porque crea también esta dopamina, la cual también libera endorfinas de felicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú te acercas con un profesional, te estás abriendo esta puerta hacia la mejora. O sea, no solamente emocionalmente, sino físicamente también, ¿no? Tiene sus repercusiones. Así que yo te diría, anímate a poder abrir tu corazón, a poder hablar de lo que sientes, porque el ser vulnerable no es algo negativo. Te hace más fuerte. Muy bien. Término México-americano. Ya casi para terminar este episodio. Término México-americano. Bueno, malo. ¿Cómo lo tomamos, Vanessa? Pues es que es Mexican American. Yo soy mexicano-americana. Y así es como yo, cuando, bueno... No, ¿qué dice tu abuelita, por ejemplo, que tengo el placer de conocer? ¿Cómo se siente ella cuando tú dices esos términos? Sí, claro. Saludos, abuelita. Para ella, pues mira, ya se acostumbró que cuando íbamos a su casa, a veces se nos olvidaban las palabras o no nos gustaban ciertas comidas. Pero en lo personal a mí me encanta toda su comida. Sin embargo, uno como México-americano se siente privilegiado. Okay. Más que nada, yo me siento privilegiada. Me siento bendecida de poder decir, soy ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Wow. Sí, yo me siento muy, muy, muy bendecida por eso. Siento que para mí me ha dado los dones, los talentos, por lo mismo, porque tengo la oportunidad de no solo impactar la comunidad en Mexicali, sino aquí en Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es como me gustaría también, ¿no? Que lo miraran ahí en casa. O sea, vives aquí en frontera, tienes la oportunidad que no mucha gente lo tiene. Eso es muy importante. Y bueno, de verdad que a mí se me hace impactante y a lo mejor soy no pongo el término incrédulo, pero a lo mejor mi mente estaba más cerrada pensar, mejor dicho, que esto pudiera afectar tanto la salud mental, Vanessa. Afecta. Sí, claro, y afecta cuando no lo tratamos. Por eso es la importancia de hacer una introspección y de ser muy honestos con nosotros mismos y ver de qué formas hemos estado batallando, ¿no? Constantemente en nuestro día a día. Por ejemplo, no sé, no quiero que me pongas nombre, ¿no? Pero si tú platicas con alguien y de pronto ver ciertos aspectos en esta persona, alcanzas a detectar que tiene ese, a lo mejor, vacío y esas añoranzas de lo que... Sí. Claro. Sí, porque cuando, por ejemplo, no se siente satisfecho con, por ejemplo, si vivías en Mexicali, si te mueves aquí a la Imperial y no has encontrado un trabajo, dices, allá la vida era mejor. O tal vez las personas ahí eran más nobles, escuchado gente eran más amables. Eso. Sí. Yo he escuchado gente acá en el Valle Imperial que dicen, híjole,
¿para qué me vine para acá? Si allá tenía esto y esto otro y aquí me siento como en una cárcel. Es ya, aburrido. ya para cerrar este episodio, a veces se dice que es una jaula de oro. Que el venirte para acá estás perdiendo la libertad que ya tenías y acá, entre comillas, nos esclavizamos porque llegan las deudas, llegan las causas y mil cosas, ¿no? ¿Por qué se ve así ese término? Ya para cerrar. Yo, Paco, diría que en lugar de una jaula de oro, estamos en un lugar en donde podemos tener the best of both worlds. Lo mejor de dos mundos. Mira, sí sé, lo mejor de dos mundos. Muy bien, Paco. Lo mejor de dos mundos, porque al fin de cuentas nos vamos a Mexicali, comemos tacos, pero venimos aquí y comemos los tacos del Jack. Entonces, eso es lo mejor de dos mundos. Vanessa, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? Pues nada, muchas gracias, Paco, por la invitación y síguenme en redes sociales, en Facebook, en Instagram como psicóloga Vanessa Patrón. Y también recuerden, ser vulnerables es ser fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está esta charla que para los que vivimos en frontera nos sirvió. Mire, yo estoy sorprendido con los términos que usó, porque uno de ellos fue duelo migratorio. Y entonces, si tú lo estás viviendo, acércate con profesionales, no le tengas miedo al pedir ayuda. Créeme que cuando vives una situación y si tienes gente a tu alrededor que te pueda apoyar, que te pueda guiar y te exhorte y ayude a salir adelante, es maravilloso. Quédese con nosotros, regresamos rapidísimo. Te doy el teléfono 760-222-1090 y agradezco infinitamente a la psicóloga Vanessa Patrón. Ya sabes, sígala en sus redes sociales como psicóloga Vanessa Patrón. Psicóloga Vanessa Patrón. Volvemos. La mejor calidad en carne, junto con el mejor sazón, preparados a la perfección. Quesadillas, tacos y más. Ven con tu familia y sacea tu apetito con lo mejor. Solo aquí, en Asadero El Chava de Villafontana. El mejor taco. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main. Cerca de las... No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. La mejor calidad en carne, junto con el mejor sazón, preparados a la perfección. Quesadillas, tacos y más. Ven con tu familia y sacea tu apetito con lo mejor. Solo aquí, en Asadero El Chava de Villafontana. El mejor taco. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main. Cerca de las vías del tren. Espero que a usted como a su servidor le haya parecido muy interesante este tema sobre ni de aquí ni de allá. Lo vivimos y tal vez no somos tan conscientes de lo que se está desarrollando en nuestra vida, lo que usted vive con su familia, lo que yo vivo con mi familia. Y qué rico pensar, para mí es un placer también ser de doble nacionalidad, es decir, nací en México,
pero vivo en Estados Unidos, pero puedo tener la oportunidad de regresar a la hora que quiero y cuando quiero a México. Y sí, disfrutar de unos ricos taquitos de carne asada allá en Mexicali, o bien venir acá a Estados Unidos y disfrutar de una rica pizza, cómo no, con el sabor y estilo californiano. De verdad, a toda la gente que vive en esta dualidad, felicidades. Ya escuchamos a la psicóloga, tiene muchas cosas positivas, yo creo que muchas más de lo que tal vez a veces pueda sonar como negativo. Te espero en el siguiente episodio con muchas ganas de poder aprender juntos, de que podamos entender que día a día podemos incluir a nuestra mente cosas positivas y que juntos podemos hacer un entorno diferente, un entorno sea más amigable, de más amor y más positivo. Sígueme en redes sociales, búscame como Paco Rodríguez en Positivo, en Facebook, Instagram, canal de YouTube y en TikTok, y a través del WhatsApp te voy a contestar personalmente. 760-222-1090. 760-222-1090. Soy Paco Rodríguez y te recuerdo algo. Ponte en positivo.